Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a este evento tan extraordinario y sobre todo por la invitación también a distancia, ya que les estoy saludando desde Brasil y bueno, agradezco a los colegas y amigos por tenerme en cuenta. Estoy siguiendo desde el miércoles muy motivada y no solamente yo, sino mis alumnos brasileños también, a quienes también aprovecho para saludarles. Sin demorar más, para no cortar también el hilo, quisiera presentar el siguiente conversatorio. El estilo adoptado es precisamente como su nombre lo dice, el de un conversatorio. Ahora vamos a abordar la temática de aspectos sobre derechos de autor en la nueva ley de protección a la innovación industrial. Me voy a permitir presentarles, no, disculpen, son los aspectos sustantivos del proyecto de ley de protección a la innovación industrial en materia de patentes. Entonces me voy a permitir presentarles a los expertos integrantes de este conversatorio el día de hoy. En primer lugar, el querido profesor, tutor mío de tesis doctoral, el doctor Manuel Becerra Ramírez, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de Derecho Internacional Público y profesor en la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. También contaremos con la intervención del también querido colega y amigo, el doctor Rafael Pérez Miranda, que posee un doctorado y un postdoctorado en Derecho Internacional y es coordinador de la maestría en Derecho Económico de la Universidad Autónoma de México, Azcapotzalco. Entre sus últimas publicaciones se cuentan el Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial y también la exigibilidad del derecho de acceso a la salud y licencias obligatorias en materia de medicamentos. Contaremos en tercer término con la intervención de la doctora Ana Georgina Alba Betancourt, que es doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Queen Mary de Londres y además posee un máster en Derecho y Economía y es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Actualmente, ella está enfocada en temas de protección de propiedad intelectual, de productos de investigación y transferencia, tecnología, innovación universitaria y empresas sociales. Quería explicar un poquito la dinámica de este conversatorio. Cada uno de los intervinientes tendrá aproximadamente 5 minutos para contestar unas preguntas que yo les voy a formular de forma dirigida por separado, ¿verdad? A cada uno de ellos. Y luego se abrirá una ronda de opiniones entre los otros integrantes del conversatorio y tendrán a su vez 2 minutos cada uno. Las preguntas que voy a dirigir van a ser 3 y si el tiempo nos lo permite habrá una cuarta a los integrantes del conversatorio. La intención es que nos quede un tiempo holgado para las preguntas que formularán los integrantes de la sala que se inscribieron al evento. Entonces ya sin más demora voy a pasar a formular la primera pregunta que está dirigida a la doctora Ana Alba Betancourt. Entonces sería la siguiente. ¿Cuáles son las disposiciones en materia genética en la nueva ley de propiedad industrial? ¿Y usted qué opina, doctora Alba? Hola, Marta, muchas gracias. Bueno, y también muchas gracias a los doctores por permitirme comentar esta pregunta en primer término. Yo sé que ellos son unos expertos y han escrito mucho al respecto. Bueno, yo lo que quería comentar sobre las nuevas disposiciones de los genes y las patentes en esta ley. Bueno, quisiera primero empezar diciendo que
bueno, recordar lo que ya comentaba el doctor Correa sobre el aspecto social de la propiedad intelectual, ¿no? Muchas veces olvidamos que los derechos de patente devienen de un contrato social entre el inventor y la sociedad. Y a pesar de que el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio ha intentado homogeneizar cuáles son los requisitos que se requieren en cada uno de los países para otorgar una patente, finalmente deja en libertad a cada una de las partes decidir cómo se van a otorgar patentes cuando se trata de biomateriales derivados del cuerpo. Entonces, del patentamiento de genes ha habido un debate pues que ya lleva varios años dentro de diferentes jornales, porque bueno, por un lado tenemos a las personas a las que con que la industria bueno, lo identifica con que los costos de investigación y desarrollo son pues bastante grandes, pero justamente como decía también el doctor Correa, de los grandes costos de investigación y desarrollo se habla mucho, pero se divulga poco. Bueno, y justamente dentro de los que defienden que los genes no deberían de ser objeto de patentamiento, pues el argumento es que se consisten en hechos científicos, no son invenciones. De hecho, pues se dice que el sistema de patentes no fue diseñado para permitir ganancias por revelar y entender hechos científicos. A este respecto, pues la clave de la patentabilidad de algún producto o de algún procedimiento está también en el término invento, no nada más en los tres, porque se dice que es un invento y después que cumpla con los tres requisitos que todos ya conocemos. En este sentido, nuestro nuevo artículo 46 repite la definición de invento que ya se tenía o que ya se tiene actualmente en la ley de propiedad industrial, que considera invención toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer necesidades concretas. Sin embargo, bueno, después empieza a definir alguna serie de productos o procedimientos que no van a ser sujetos de patentabilidad y en específico en la cláusula 49, en su fracción quinta, refiere que no va a ser patentable el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen. Aquí podríamos decir que específicamente con este primer párrafo y obtenido mediante un procedimiento técnico, sí va a poder ser objeto de una invención patentable, aunque ya haya existido dentro de la naturaleza. Entonces, bueno, naturalmente, pues aquí tendríamos que traer a colación el caso Myriad, que si bien no tenemos tiempo para dar una exposición de él, en este caso, en donde Myriad era dueño de patentes de procedimientos que identificaban los genes BRCA1, BRCA2, que son los que pueden determinar si una mujer es factible de desarrollar o no cáncer de seno, pues la Corte, por ponerlo en términos muy simples, determinó que separar el gen del material genético que lo rodea no constituía un acto de invención. Y pues como ya sabemos, esta decisión, si bien fue acogida con beneplácito por diversos grupos sociales, por supuesto que Myriad y toda la industria hablaron de que se trataba de un retroceso a la protección de las patentes, ¿no? Y lo que ya se había avanzado dentro del precedente, de los precedentes que ya estaban. Yo quisiera nada más, y digo a reserva de lo que comenten los doctores, pues que comentar que este segundo párrafo llama la atención porque pareciera también que el legislador está tratando de premiar un procedimiento de aislamiento como una actividad inventiva. Y no sabemos qué se va a entender por este mero aislamiento de material biológico. Si bien en el primer párrafo estamos diciendo o excluyendo que queda la secuencia de un gen excluida de la patentabilidad, que normalmente pues eso era algo que ya no era considerado patentable, el gen en sí mismo no era patentable, pero el procedimiento, que es el procedimiento en específico de este caso, del caso Myriad, y que en el caso Myriad fue considerado que separar el gen del material genético que lo rodea no era objeto de patente, no era un acto de invención. Bueno, pues aquí el legislador mexicano está diciendo que el material biológico que se aísle de su entorno natural y que se obtenga mediante un procedimiento técnico, pues puede ser sí objeto de invención patentable.
El, lo segundo rápidamente que quiero comentar, también respecto de este mismo artículo 49, en la primera parte, en la primera fracción, habla de que las invenciones no van a ser patentables cuando sean contrarias al orden público. Entonces, llama la atención que no se hable como se habla en tal vez otras jurisdicciones a la moral también, ¿no? Y pues justamente quizás evadiendo los problemas que esto ya ha traído de interpretación. Y en esta fracción, en la parte C dice, bueno, no va a ser patentable cuando se utilicen embriones humanos con fines industriales o comerciales. Entonces, bueno, aquí vemos que el legislador está trayendo a la ley lo que ya se ha dado en conversaciones en cortes internacionales, específicamente con uno de los casos más relevantes como el de Oliver Russell de Alemania, que él tenía una patente para un procedimiento en el que ese era un procedimiento con motivos, con propósitos terapéuticos, pero en el que utilizaba células precursoras neuronales y en el que se tiene que meter al final la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien da una definición de embriones humanos, porque la directiva, precisamente la directiva de la Unión Europea, dice que no pueden ser usados, no es patentable el usar embriones humanos con fines industriales y comerciales, que es lo mismo que rescata aquí el legislador mexicano, ¿no? Yo también entiendo que se está adelantando el legislador mexicano en tener que definir o no qué es un embrión humano dentro de las cortes. A mí me da ese parecer porque también refiere específicamente en esta fracción que va a entender, no dice que se va a entender por embrión, simplemente habla de un producto que implique la posibilidad de desarrollar un ser humano, ¿no? Y yo creo que ahí sí está haciendo como un adelanto a esta discusión de si es un embrión humano o no. Simplemente dice aquello que implique desarrollar un producto que implique desarrollar la posibilidad de desarrollar un ser humano no va a ser patentable, sujeto de patente. Hasta ahí queda mi comentario. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Ana. También por el apego al tiempo te agradezco. Yo quería, antes de pasarle la palabra al doctor Becerra, nada más comentar que en Río Grande do Sul, en Brasil, junto con Salet Orobov, una colega también doctora, orientadora mía de postdoctorado, tenemos investigaciones hechas sobre la temática de patentamiento humano. Quiere decir que a nivel del país, un país tan continental como lo es Brasil, son situaciones que también inquietan y preocupan y que ya estamos también bastante adentrados. Doctor Becerra, le cedo la palabra para que deje sus comentarios 2 minutitos. Bueno, voy a ver si en 2 minutos me puedo explicar. Bueno, me parece que es muy interesante y es bastante también interesante también la inclusión dentro de la normatividad, y eso da una manifestación de los cambios tan trascendentes que han ocurrido en términos generales en la propiedad intelectual y concretamente en las patentes. Eh, a mí me parece, desde un análisis que se hace en lo que se refiere al conocimiento, que la cuestión del patentamiento de, de genes es un cambio bastante radical en el sistema patentario. Y eso lo entendemos porque se refiere a la revolución, a la tercera revolución industrial, a la biotecnología. Y eso ya lo veníamos viendo en la jurisprudencia internacional desde el caso Moore, en donde se decide por primera vez el patentamiento de una célula, o mejor dicho, de una línea celular, hasta el último caso que también ya mencionaba la profesora Alba, el caso de Miriam, en donde dan un giro en el sentido contrario. A mí, desde mi perspectiva, es que lo que está haciendo la propiedad industrial, concretamente con las patentes, es de alguna manera invadir terrenos que en otro momento
eran parte del conocimiento científico. Y uno lo puede ver en la historia del conocimiento científico, por ejemplo, desde el descubrimiento de la hélice del DNA de Watson y Crick. A ellos recordemos que se les dio el premio Nobel, además de piratearse de alguna manera alguna información de una colega, pero esas son anécdotas. Ellos en ningún momento corrieron a la oficina de patentes para hacer una patente de lo que estaban ellos descubriendo. En este momento vemos que el sistema de patentes llega a esos niveles. Simplemente estamos viendo con los dos casos estadounidenses que hay cierta duda sobre si eso es o no una invención. Desde mi punto de vista, no es invención. Yo por ahí he escrito que el cuerpo humano se ha desarrollado a través de evolución de centenares de siglos. Y de repente simplemente la separación de una línea celular es motivo de patentamiento, que me parece que es una exageración. Pero bueno, ese es mi punto de vista y me parece que ese es una reflexión para ver a dónde está llegando el sistema de propiedad intelectual en un momento en que hay una revolución tecnológica. Y esto sucede en muchos otros campos. Yo creo que, como se dijo anteriormente la profesora Arteaga o Quetzali, habría que buscar otro tipo de protección, porque hay ciertos elementos de protección de la propiedad intelectual que no encajan. Eso sería mi primer comentario. Muchísimas gracias, doctor Becerra. Le cedo la palabra para que en 2 minutitos nos dé sus exposiciones el queridísimo doctor Rafael. Gracias, Marta. Coincido totalmente con Alba y con Manuel. Y creo que parte del problema es que a estas reuniones TEMEC se invita solo a los empresarios, no se invita ni a los autores ni se invita a los científicos. O sea, son leyes para promover la creación estética y no se invita a los creadores estéticos, y son leyes para promover la invención y no se invita a los científicos. Entonces, es lógico que tengamos 40 delitos incorporados ahora sobre derechos de autor, que ninguno se refiere a la protección de los autores, todos se refieren a la protección de los empresarios. Y acá sucede lo mismo. Si se invitara a los científicos, se cambiaría la definición de invención. Desde Einstein hasta ahora esa distinción entre materia y energía, pues como que no, ya está un poquito vieja. Lo mismo le repetirían lo que dijo Watson, precisamente traído al tema por Manuel, de que aislar un gene lo puede hacer un mono, ¿no? Creo que exageraba un poco, pero lo que es cierto es que sería como patentar el bate de béisbol porque se lo separó del árbol. Es decir, son cosas ridículas que son incorporadas por los empresarios, ¿no? Así como los empresarios decidieron trasladar al INPI las funciones de supervisión porque no confían en una institución que está rodeada de intelectuales, de donde van muchos intelectuales de visita que a lo mejor contagian a las autoridades, pues transfieren las funciones al INPI, que es un centro donde van solo los empresarios y donde por lo tanto no hay ninguna posibilidad de contagio intelectual o de preocupación por la sociedad. Entonces, creo que eso es lo que lleva a estos niveles de tonterías, porque yo comentaba que el origen de esta disposición, ¿no?, es que la Oficina de Patentes de Estados Unidos, también presionada por los empresarios, otorga patentes al principio a la mera presentación de una tarjeta, ¿no?, sobre una descripción de una fracción de gene. Luego exige, pone algunas exigencias más.
Y ahí, digamos, influenciado por el caso de Chacabranqui, por la oficina de patentes de Estados Unidos, todos los países fueron de atrás, ¿no? Como lambiscones, y legislaron en ese sentido. Resulta que cuando viene la corte y le dice, oigan, no sean tontos, esto no es patentable, ¿no? Quedamos todo fuera de situación. Este era el momento para que México, ¿sí?, se modernizara y dijera, sí, nos equivocamos, metimos la pata, esto no se puede hacer, ¿no? Pero en vez de hacer eso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hicimos? Lo mismo que hicimos con segundos usos, lo mismo que hicimos con otra serie de elementos, copiamos textual la norma de la Directiva Europea. Entonces, pues, es uno de los tantos temas que si a las reuniones para promover, ¿sí?, la investigación científica invitaran a los científicos, ¿no? Pues no se daría, ¿no? Cualquier científico diría que es un descubrimiento, punto. Que es algo muy simple, sacar una fragmentación de genes, introducirla en una bacteria, no puede ser un invento. Gracias, Marta. Perfecto, muchas gracias. Y cerrando este tema del patentamiento humano, no quiero dejar de mencionar que en la universidad en Brasil, donde me estoy desempeñando actualmente en investigación y como profesora del posgrado, existe una línea específica de derecho animal que no deja de levantar la voz continuamente frente a estos sucesos que se están exponiendo, ¿verdad? Frente a esta temática. Entonces, hemos trabajado no solamente la cuestión del patentamiento humano, sino también la manipulación en los animales. Y en ese sentido hemos avanzado con algunas posturas que en otro momento podremos debatir. Voy a pasar ahora a la segunda pregunta que está dirigida al doctor Becerra. Sería, ¿cuál es el rol del INPI en la nueva ley de propiedad industrial para promover la innovación? Le cedo la palabra al doctor Becerra para que en 5 minutitos nos pueda responder. Muchas gracias. Lo que quiero yo exponer cómo está en la ley. ¿Cuál es la importancia de la propiedad intelectual? ¿Por qué estamos diciendo que es importante protegerla? Porque es un elemento que habla de transferencia de tecnología, que habla de un elemento de desarrollo de los estados. ¿Por qué lo estamos diciendo? Esa es una primera pregunta. La otra es, ¿por qué, a pesar de que tenemos un nuevo marco jurídico en materia de propiedad intelectual, con esa perspectiva, es decir, desarrollo tecnológico a partir de 1991 prácticamente, y que se refuerza con el Tratado de Libre Comercio, el capítulo 17º, no hemos logrado el desarrollo industrial en nuestro país? Ayer mencionábamos, por ejemplo, que vemos las cifras de las patentes mexicanas, por ejemplo, en materia farmacéutica, pues en realidad no se han incrementado, y por otra parte no hemos fortalecido nuestra industria farmacéutica. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Dos puntos me gustaría tocar entonces sobre la ley. El primero es cuáles son las facultades que tiene el INPI. Como vimos ya, y vimos una introducción en el conversatorio anterior, el INPI tiene una gran cantidad de funciones que parecería que el INPI es una superpoderosa institución que en principio tiene facultades en materia de administración de la propiedad intelectual, es decir, de administración de las solicitudes de patentamiento, de marcas, de modelos industriales, etcétera, etcétera. Es un instituto altamente poderoso que tiene funciones muy amplias. En principio, la ley establece en su artículo 2
el objetivo de la ley es, vemos en 5 apartados. El cuarto establece como objetivo, insisto, de la ley, promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial. Las mejoras en la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos útiles y promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país. Quiero decirles que en términos generales estas mismas funciones, o mejor dicho, objetivos, lo tenía la ley anterior. Pero, como hemos dicho, no se ha logrado obtener esos resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la ley actual en su nueva versión? Veamos la siguiente diapositiva. Aquí lo que hago es enumerar, o mejor dicho, mencionar todas las facultades que tiene el INPI, que como decíamos son impresionantemente amplias, ¿no? Desde la tramitación de patentes, marcas patentes de invención, registro de modelo de utilidad, es decir, toda la propiedad intelectual. Además, sustanciar los procedimientos de nulidad, realizar la investigación de presuntas infracciones, las visitas de inspección, el pago de créditos fiscales, etcétera, etcétera. Adelante. Veamos ustedes en una revisión rapidísima del marco, son amplísimas. Pero lo más interesante para el tema que quiero abordar es que el INPI también tiene como objetivo promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio y la transferencia de tecnología. Habla de divulgación de acervos documentales, la elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas, la realización de concursos, certámenes, la difusión de la investigación, enseñanza superior. Esto también es importantísimo. En la 23ª facultad del INPI tiene tramitar y, en su caso, proporcionar la respuesta a la solicitud de información tecnológica. Ahorita me regreso para comentarlo. Después, efectuar investigación sobre el estado de la técnica de los distintos sectores de la industria y la tecnología, coordinar su actuación con las diferentes actuaciones públicas, privadas. Un poquito más adelante, continúan las funciones que tiene el INPI, hasta llegar a solicitar la participación del sector industrial en el desarrollo, participar en la formación de recursos humanos y, en general, en 34 funciones al INPI se le inviste con unas grandes facultades en materia de propiedad intelectual, y no solamente en eso, sino en la promoción y desarrollo de tecnología. Bueno, dicho esto, así rápidamente, nos preguntamos, ¿y cómo lo va a lograr? El sistema, y esto yo pienso que es muy importante, el sistema de desarrollo tecnológico, lo hemos visto ampliamente, está compuesto por una serie de elementos, y tal parece que en nuestro sistema, inclusive con las funciones poderosísimas que tiene el INPI, es un sistema atomizado, que no tiene comunicación entre los elementos fundamentales del desarrollo científico y tecnológico. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las universidades, a todo el sector industrial y al mismo gobierno. De acuerdo con esto, el INPI tendría funciones, por ejemplo, de decir cuál es el estado de la técnica en cierto ámbito específico. ¿Por qué? Porque esto es importante. En principio, porque las oficinas de patentes son un reservorio importante de tecnología. Y cualquier oficina de patentes, y creo
yo que es el caso de México, tienen aproximadamente unas 15 millones de patentes, es decir, conocimiento tecnológico que se debe difundir entre el sector, digamos, de institutos de investigaciones, entre la iniciativa privada que necesita nuevas tecnologías o tecnologías que resuelvan algún problema que ellos quieran resolver. Es por eso que en algunas oficinas de tecnología, yo conozco más o menos bien porque estuve trabajando en la oficina de patentes canadiense, lo que hacen es vender paquetes tecnológicos y ese paquete tecnológico es, digamos, una de las prestaciones que da la oficina de patentes con todo este acervo tecnológico a la población y a los interesados. Es un elemento indudablemente de industrialización, porque simplemente administrar la tecnología que se tiene en estas oficinas de patentes no es suficiente. Y me temo que eso es lo que se ha hecho en los 20 años que ha tenido el Tratado de Libre Comercio y las nuevas normas en materia de propiedad intelectual a partir de, insisto, de 1991. Eso ha producido definitivamente resultados inocuos. No ha habido una. ¿Qué requiere entonces? Requiere precisamente que el INPI no se quede simplemente con su arsenal, con su enorme riqueza tecnológica, sino que salga. Evidentemente, el INPI no es, a pesar de que pretende con estas facultades, no es un poderoso organismo que pueda ir marcando el sendero de la industrialización del país, porque hay otros elementos fundamentales, como por ejemplo el CONACYT. Si vemos, no lo vamos a ver, pero se lo menciona en la ley, en el Consejo General que tiene la ley, la Asamblea General, vemos en la Junta de Gobierno, dice se integrarán por 10 representantes. Entre ellos se habla del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahí es el punto. Evidentemente, un sistema de desarrollo tecnológico, como se pretende, y ese es uno de los grandes objetivos que tienen muchas veces las leyes de propiedad intelectual, debe de estar como una parte de una política de Estado, en donde los componentes estén interrelacionados. Aquí el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aparece, pero no sabemos si va a ser, habría que preguntárselo al director del INPI, cuál va a ser el rol, por ejemplo, del INPI, que en este momento también discute su ley. ¿Cuál va a ser el rol? Porque me parece que es fundamental. Una de las cosas que hemos estado también discutiendo en nuestro seminario, por ejemplo, es que debería de participar también el sector de investigación y concretamente las organizaciones de investigación en nuestro país. Estamos hablando de un desarrollo de tecnología en un sistema que supuestamente es un sistema de Estado. Con estas facultades, y con esto terminaría, tan amplias que tiene el INPI, le dará tiempo para pensar en crear un sistema de Estado en materia de desarrollo tecnológico. Ese es el gran cuestionamiento que yo haría. Si no se ha hecho en estas 2 décadas, ni siquiera se ha intentado, pienso yo. Esperamos que con una nueva ley lo lograremos. Ahí está la pregunta en el aire. Y sería mi participación, no sé cuántos minutos, pero que hayan sido menos de 5 minutos.
Bueno, le cedo la palabra primero a las damas, ¿verdad? A la doctora Ana, por si quiere hacer alguna adición. En 2 minutitos, Sí, por favor. sí, muchas gracias, Marta. Me pidieron apagar el video para ver si se escucha mejor el audio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habla el doctor Becerra, de cuál sería la diferencia ahora de las actuaciones del INPI para poder lograr, en general, impulsar la innovación de nuestro país. Lo que sí rescato es bueno, que continúan con querer involucrar al sector industrial, cambian el rol que tenían antes en la ley actual, que decía de asesorar empresas o intermediarios financieros, lo quitan, pero ponen en otra fracción que deben de propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y ampliación de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, veo que siguen observando y siguen proponiendo que se involucre el sector industrial. La otra cosa que rescato es que en cuanto a las universidades y los centros de investigación, no hay una referencia específica. Entonces nos estaría faltando una de las hélices famosas para que se pueda generar la innovación. Entonces, pero sí viene en el artículo 40 una referencia a los centros de investigación, más relativo a la Ley Federal del Trabajo y diciendo que cuando se trate de invenciones en instituciones de educación o centros públicos, se atendrán a las normativas aplicables. Yo me imagino que, bueno, las normativas aplicables pueden referirse a la Ley de Ciencia y Tecnología, por supuesto, a convenios que se lleven a cabo entre los distintos centros de investigación, entre centros de investigación y el sector industrial también, ¿no? Entonces, quisiera pensar que esto de dejarlo abierto a normatividad aplicable, se refiere a eso y se refiere también a las políticas que tenga cada uno de los centros de investigación de propiedad intelectual. Y por último, quiero hablar de que, pues sí, de que no habla en específico la ley, por lo menos en este primer vistazo, de involucrar también a la sociedad como parte de los inventores, ¿no? Sí habla de grupos, pero lo deja muy, muy abierto como, bueno, se tiene que hacer difusión entre personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación para darles a conocer cuál es el conocimiento y alcance de las disposiciones de la ley. Pues también, como lo refirió el doctor Becerra, ¿cuál va a ser, de qué forma van a llevar a cabo esta difusión y por qué nos está digamos, de alguna forma reconociendo la participación que tiene la sociedad dentro de la innovación? Yo creo que si bien habíamos visto que en la exposición de motivos se hablaba mucho y se hacía hincapié que uno de los nombres de la ley en algún punto fue innovación, ¿no? Venía la innovación dentro del nombre de la ley. Y pues que no queda corta con involucrar a por lo menos estas hélices que son las que le ayudan al INPI, a los sectores de gobierno, a promover la innovación dentro del país, ¿no? También me queda un poco corta, que también a una primera vista no habla demasiado de la coordinación que tiene que tener con CONACYT, habla de programas, habla de procesos, lo deja abierto, lo cual me parece, pues, de alguna forma es adecuado para dejar abierto a lo que se pueda hacer conforme al presupuesto, pero pues por otro lado sigue sin reconocer que necesitan de esta vinculación. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Antes de pasarle su tiempo para que dé su opinión al doctor Rafael, quería también apuntar que en consonancia con lo que menciona el doctor Becerra, en la misma ley, en el artículo 2, entre sus fracciones 4 y 5, se habla de que la ley tiene por objeto promover la actividad inventiva y esa difusión que él mencionaba de los conocimientos tecnológicos. Inclusive después en el artículo 5, entre las facultades del INPI, se menciona en la fracción 20 con bastante claridad
la cuestión de la transferencia de tecnología, la cual no se encuentra evidentemente totalmente, no solamente difundida, sino producida. La generación de tecnología local se menciona expresamente en la fracción 21 de ese artículo quinto. Y evidentemente ahí hay todavía un déficit importante que habría que echar a andar. Después otra cuestión que había apuntado a los comentarios del doctor Becerra en cuanto a la ausencia de conexión con las universidades e institutos de investigación. Efectivamente llama la atención que en el artículo donde se habla de la integración de la Junta de Gobierno se ve la ausencia de esa conexión. Es como que siempre la gran olvidada, la academia. Nuevamente el sector académico se ve aislado y falta claramente esa articulación en esa política de Estado que mencionaba el doctor Becerra, que es necesaria. Doctor Rafael. Gracias, Marta. Sí, de acuerdo. Quizá debiéramos ver, se supone que esta ley fue impulsada por el INPI, precisamente. De ahí que no extrañe la cantidad de funciones que tiene. De todas maneras, participaron también en las discusiones en el Senado los abogados de los corporativos. No fue invitada la academia, no fueron invitados los científicos, etc. Entonces, el tema es, ¿cuál es la función de la ley? ¿No? Es decir, nosotros tenemos un paquete enorme de conocimientos. ¿No? Ese paquete enorme de conocimientos, que son bienes comunes de la humanidad, cualquiera puede utilizar cualquier conocimiento científico, inclusive los legisladores para hacer las leyes, aunque no lo quieran hacer, cualquiera puede usar gratuitamente un conocimiento, cualquier tipo de conocimiento. Sin embargo, el Estado en un momento dice, hay un paquete de conocimientos que puede ser susceptible de apropiación privada temporal. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? Dictar una ley que diga, ¿no?, cuáles son esos conocimientos que se pueden separar del conjunto de los bienes comunes y transformarlos en conocimientos apropiables por los particulares, transformarlos en bienes en el comercio de derecho privado, no de orden público, como se dice, ¿no? Es una norma de derecho privado que dice esta serie de conocimientos pasan a estar incluidos entre los bienes susceptibles de apropiación, al menos de manera temporal. Código Civil, definición de bienes. Muy bien. Entonces, la ley lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Definir cuáles son los bienes apropiables, ¿no? Regular los bienes apropiables y además decir cuáles son los derechos temporales que tienen los que se apropian de esos bienes. ¿Cómo se ve el INPI? El INPI se ve como un protector de los propietarios. La otra parte pareciera que no interesa. Entonces la ley se llama Ley de Protección de la Propiedad Industrial. No se llama Ley de Propiedad Industrial como se llamaba antes. No se recibieron todas las críticas que hicimos cuando cometieron la tontería de denominar a la ley Ley de Promoción y Protección de la Propiedad Industrial. Cuando dijimos, no, la ley no tiene como objetivo promover la propiedad, no tiene como objetivo proteger la propiedad, tiene como objetivo regular cómo esos bienes se incorporan. Entonces, no resulta extraño, ¿no? Si así se ven, ¿no? Si así se ve el INPI, si así ven los legisladores su función, no es extraño entonces que, digamos, otorguen todas estas facultades para, de alguna manera, proteger a los titulares de, digamos, de lo que de la propiedad industrial. Entonces, digamos, coincido plenamente, pero digamos, lo veo de esa manera. Gracias, Marta. Muchas gracias, Rafael. Ya que estamos, ahora pasemos a la siguiente inquietud. Si nos puedes, por favor. Marta, ¿puedo? Claro, claro que sí. Porque tengo el derecho de acuerdo con las reglas. Bueno, hay una cosa que ahorita en los comentarios también me viene a la memoria. En
en algunos de los últimos tratados que se han negociado, si no mal recuerdo, es el TPP. El TPP tiene un capítulo que se refiere al dominio público. Eso me pareció bastante interesante porque, como dice el doctor Pérez Miranda, estamos hablando de conocimiento, de un conocimiento que es útil, y esa es la esencia de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial en sus orígenes. Es decir, el Estado proporciona al inventor un beneficio, un monopolio de explotación de carácter temporal, pero con la finalidad de que ese conocimiento tenga un impacto social, es decir, que se difunda en la sociedad y se tome como punto de referencia para otro conocimiento más, otra tecnología. Eso me parece que se está olvidando, aunque se pone en la ley, se olvida totalmente. Por ejemplo, esta mención al dominio público. ¿Cuánto conocimiento que está libre en el mercado, que no está sujeto a patente? No me estoy refiriendo solamente a cuestión farmacéutica, aunque sería muy importante, sino en términos generales puede ser útil para el desarrollo o para la aplicación industrial en nuestro país. Eso no se ve. Y esa falta de conexión entre los centros de investigación y lo que es este acervo tan impresionante de tecnología, produce fenómenos increíbles. Precisamente en Brasil, nuestro colega, que en otro momento era director del equivalente al INPI local, Luis Otavio Pimentel, nos daba un caso de que se había inventado un paraguas que desde hacía mucho tiempo había estado ya precisamente en el dominio público. Es decir, se están haciendo investigaciones en este momento que quizás ya estén en el dominio público. Es esa falta de conexión que debe de ser una función del INPI. Esa es mi preocupación. Muchísimas gracias, doctor. No sé si los demás intervinientes del conversatorio tienen alguna otra cuestión que agregar sobre el punto. Si no, paso ya directamente a la siguiente inquietud, que está dirigida al doctor Pérez Miranda, para que nos refiera sobre las elasticidades en la adaptación de los tratados internacionales a la legislación nacional. ¿Cómo se daría la domesticación de la norma, según su parecer, de forma efectiva, doctor? Gracias, Marta. Sí, esa es una de las preocupaciones de las nuevas normas y de los debates internacionales sobre los nuevos tratados, etcétera, 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 que es una preocupación. La Organización Mundial de la Salud y el Comité de Patentes de la OMPI, ¿no?, aconsejan a los países en desarrollo a que utilicen al máximo las flexibilidades que ofrece el Acuerdo ADPIC, que tengan mucho cuidado en la negociación de los tratados internacionales cuando tienen capítulos de propiedad intelectual. Y entonces uno dice, a ver, ¿no? Pacta sunt servanda, ¿no? Y además los tratados deben ser cumplidos de buena fe. Convención de Viena sobre tratados. Y resulta que los mismos organismos internacionales aconsejan que en la medida de lo posible no se cumpla con el tratado, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Se parte de un supuesto, ¿no? Ya la OMPI, la Organización Mundial de la Salud, reconocen que en esas negociaciones los países en desarrollo no tienen la mejor posibilidad de negociación. Y efectivamente así sucede en todo el sistema de propiedad intelectual. Entonces la preocupación es por qué nuestro país no aceptó ninguna de esas flexibilidades. Digamos, por ejemplo, ¿no? Se hacía referencia recién a la explotación de las patentes, ¿no? Entonces, existe una posibilidad y no ha sido impugnada, ¿no?,
precisamente, Marta, la legislación brasileña dice que la explotación debe ser la producción en el país del producto patentado, salvo que el titular de la patente demuestre, ¿no?, que no existe la posibilidad de una producción competitiva. ¿Sí? Pero le corresponde, ¿sí?, al titular al que solicita la patente, ¿sí?, demostrar de que la explotación en el país no es competitiva. Muy bien. Ahí tenemos una flexibilidad que no aprovechamos. La legislación española, pero también la de Gran Bretaña, la de Francia, la de Holanda, exige a quien va a, y no son países megadiversos ni mucho menos, pero exige a quien va a presentar una solicitud de patente, ¿sí?, que informe sobre el si esa solicitud de patente tiene como contenido un organismo vivo, ¿no?, o un organismo que fue un organismo vivo, digamos, ¿no?, se origina en un organismo vivo el proceso, le exige que diga dónde se obtuvo ese organismo vivo, bajo qué condiciones, si se cumplieron, ¿no?, los requisitos del protocolo de Nagoya. Eso lo dicen países que no son megadiversos, ¿no? Nosotros, un país megadiverso, muy preocupado por la biopiratería, muy preocupado por la biopiratería de recursos genéticos y de conocimientos tradicionales, no lo incluimos, no nos interesó incluirlo. Es decir, son cosas que podríamos tener con mucha tranquilidad, que podríamos incorporar. Pero además, en casos concretos vinculados a la posible explotación de las patentes también, ¿no? Y esto afecta directamente el tema de la, digamos, de los fármacos a los que estamos tratando ahora. Es decir, esto lo propone la OMPI, no lo propone otra, digamos, una institución, un organismo no gubernamental, o no lo propone una asociación defensora de los derechos a la salud, digamos. Lo propone el Comité de Patentes de la OMPI, preocupado, ¿no?, por este tipo de temas. Dice, o sea, lo que propone es que se aprovechen las flexibilidades. Es decir, ustedes no tuvieron en condiciones de negociar a nivel de igualdad. Las grandes corporaciones, y en este caso las corporaciones vinculadas a las patentes en materia de salud, tuvieron la posibilidad de negociar mejor que ustedes. Y esas negociaciones se hicieron pensando en un mercado de consumo que consume el 90% de los productos patentados, que es, digamos, el mercado de los países desarrollados. El 50% de los fármacos con patente lo consume Estados Unidos. Es decir, las grandes corporaciones en nuestros países tienen una ganancia marginal. Sin embargo, tratan de que sea la mayor ganancia posible. Entonces, lo que dice el Comité de Patentes de la OMPI es que traten de tener acceso a los fármacos, ¿no?, de alguna manera. Y para eso, ¿no?, aprovechen las flexibilidades que se ofrecen. Y entonces hace un desarrollo. Acá hace el planteo de las posibilidades, sigue haciendo una referencia a estos procesos y hace una referencia especial al acuerdo ADPIC, al acuerdo de, perdón, al artículo 31 bis de ADPIC, que se incorpora con motivo de las negociaciones de Doha. Una preocupación que no se limita al tema del SIDA, que se limita a todo tipo de posibilidades y de enfermedades. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que se podría haber hecho, ¿mm?, en esta nueva ley? ¿Mm? Primero, esos temas que planteaba, que son temas generales que podrían haberse incorporado. Segundo, por supuesto, no haber incorporado todo lo que se ha discutido hasta ahora, segundos usos y toda esa serie de temas. Tercero, ¿no?, gran parte de la propuesta de la ley tenía que ser estimular la producción de genéricos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que ayer hicieron una excelente exposición sobre todos los problemas que tiene formular un genérico. ¿Qué se podría hacer con la cláusula volar? La cláusula volar tiene que ser una cláusula. Estuve leyendo una declaración precisamente de un alto funcionario
sobre que esta ley, una de las ventajas que tenía era haber promovido los genéricos y la cláusula volar, etc. Quiero hacer una aclaración. La cláusula volar es muy elástica, ¿no? Entonces, yo puedo comenzar a investigar, ¿no?, sobre un tema. Lo primero que deberíamos hacer es decir, la función de seguridad, ¿sí?, de COFEPRIS es garantizar de que el fármaco químicamente es idéntico al fármaco patentado. ¿Sí? Y ya lo autorizo. ¿Para qué gasto dinero de nuevo en hacer pruebas, etcétera, etcétera, etcétera? Es lo único que se debería hacer. Con lo biológico puede ser un poco distinto, pero digamos con los fármacos químicos no habría que hacer otra cosa. Segundo, que la autorización llegue hasta la autorización de comercialización. No se puede producir porque hubo una resolución de la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, en un caso contra Canadá, contra la legislación canadiense, que decidió que se puede hacer todo el proceso previo al vencimiento de la patente, pero que no se puede elaborar el producto. Lo ideal sería que se pudiera elaborar el producto y al día siguiente del vencimiento de la patente poder colocar el producto en el mercado. Eso no se puede hacer. Pero lo que debería haberse preocupado la ley es que los productores de genérico hasta último momento pudieran utilizar, digamos, hacer todas las actividades necesarias para que de inmediato, al vencer una patente, pudieran comenzar a producir. ¿Sí? Y eliminar el tema de la vinculación, ¿sí?, que ayer lo explicábamos, es, digamos, un tema que solo está en fármacos, no aparece en ningún otro sistema de producción de las patentes. ¿Qué sucede con el sistema de propiedad industrial? La posibilidad de abuso en la explotación de una patente y la posibilidad de abuso, digamos, en el otorgamiento de licencias, ha hecho que en casi todos los países industrializados haya, digamos, exista la posibilidad de controlar el abuso de monopólico, de la explotación monopólica de los titulares de las patentes, de los diseños, etcétera. Si yo tengo una fábrica de auto y patento el diseño de un auto, pero además patento todos los suplementos, todos los repuestos del auto, ¿no?, como diseños, pues después puedo cobrar 4 veces el precio porque la persona ya compró el auto, ya se compró el Honda, y si lo chocaron, pues tiene que comprar la puerta del Honda que tiene patentado, digamos, registrado, perdón, no patentado, tiene registrado el diseño. Me lo puede cobrar 6 veces más porque estoy obligado a comprarlo. Entonces, hay una serie de abusos que se pueden realizar. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea hay normas específicas, ¿no?, que regulan las cláusulas que pueden significar un abuso monopólico en las licencias de tecnologías. Entonces, digamos, una posibilidad clara, ¿no?, que se explicó varias veces, es la posibilidad de otorgar una licencia obligatoria en todos los casos en los cuales haya una solicitud de licencia que no fuera contestada satisfactoriamente. Eso está en la legislación, digamos, tácitamente, está en Estados Unidos, está en la Unión Europea, está en la legislación argentina. Es decir, si una persona solicita una licencia a un titular de una patente y esa licencia no se otorga y no se da ninguna respuesta satisfactoria, se puede otorgar una licencia obligatoria. Si nosotros quisiéramos aplicar en este momento el acuerdo de Doha, necesitaríamos otorgar una licencia obligatoria, y no digo en el caso de la pandemia, en cualquier caso de fármacos necesarios. Se hablaba ayer del caso de la hepatitis C. Yo tengo que otorgar una licencia obligatoria para importar el producto. Ayer hablábamos de otra de las elasticidades que no se utilizó, que la tiene Estados Unidos, no por resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos, que es el agotamiento internacional de la patente. Nosotros no lo tenemos. Para importar un producto patentado tenemos que otorgar una licencia obligatoria. Y tendríamos que solicitarle a otro país que estuviera en condiciones de elaborar el fármaco, si nosotros no estamos en condiciones de elaborarlo, que otro país, digamos, a su vez,
otorgue una licencia obligatoria para la elaboración de ese producto y nosotros lo podamos importar. No prevé nuestra legislación ese tipo de licencias obligatorias. Es decir, no prevé la posibilidad de una licencia obligatoria para uso no, no lucrativo, ¿no?, de una explotación. Entonces, eh, digamos, en términos generales, el problema es que hay una preocupación en el mundo por el tema del abuso monopólico de los laboratorios. Eh, Carlos dio cifras impresionantes, las leemos en los periódicos, ahora salió a cuánto está dispuesto a vender ese, un fármaco, digamos, que atenúa el, el problema del coronavirus en condiciones en este momento de tener un sistema ágil de licencias obligatorias. Eso sería lo primero que debería haber preocupado. ¿Por qué? ¿No? Porque nuestro sistema de salud, ¿no?, ha demostrado su ineficiencia. Se ha repetido en estos días, en repetidas oportunidades, que uno de los problemas que tenemos en este momento es la falta de inversión, ¿no?, en el, en el sistema de salud durante las últimas décadas, ¿no? Eh, Tampoco se invirtió en el último año, en los últimos años, es decir, no olvidemos que uno de los problemas, una de las primeras renuncias del nuevo gobierno fue el director general del IMSS, precisamente por falta de presupuesto, precisamente porque, entre otras cosas, no podía comprar los fármacos que necesitaba. ¿México va a poder hacer licitaciones internacionales de fármacos patentados? No, porque la nueva ley se lo prohíbe. Entonces, digamos, no se ha aprovechado para nada, ¿no?, el Comité de Patentes de la OMPI enumeró 10 posibles tipos de licencias obligatorias. México no adoptó ninguna. Se limitó pura y exclusivamente a las que estaban previstas en el Convenio de París. Y tenemos que tener en cuenta que el Convenio de París se modifica, ¿no?, precisamente por las nuevas normas de la Unión Europea sobre monopolios, y era una forma de evitar que se aplicaran esas normas monopólicas. Es decir, la posibilidad que otorga el Convenio de París para otorgar licencias obligatorias es limitativa precisamente porque este, porque se dictaron para eso, se dictaron para que fueran limitativas. Se dictaron para tratar de evitar que se apliquen las normas antimonopólicas generadas en la Convención de Roma de 1951. Es decir, es una ley, ¿no?, diseñada por las grandes corporaciones y sobre todo por los laboratorios para proteger a los laboratorios contra el Estado mexicano y contra la sociedad mexicana. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no?, porque eso se va a tener que modificar, eso se va a tener, digamos, nuestra tarea ahora, la inmediata tarea, es decir, señores, como dijo Manuel, no podemos ser más papistas que el Papa, no podemos estar protegiendo lo que no se protege en Estados Unidos, no podemos proteger lo que no se protege en Canadá, tenemos que reformar nuestra legislación y tenemos que hacer una legislación que, dentro de lo que la misma OMPI considera, ¿no?, que no viola el acuerdo ADPIC, ¿no?, hacer este tema. Ayer se hacía referencia a que, por suerte, todavía no se incluye, no se legisla la prórroga de la patente por la demora de COFEPRIS. No se legisla porque en el TEMEC nos otorgan 4 años y medio para hacerlo, para establecer esa posible prórroga o la demora en otorgar la comercialización. Pero si realmente COFEPRIS invirtiera su presupuesto solo en garantizar la eficiencia y seguridad de los fármacos, nunca demoraríamos más de 4 o 5 años. Y evitaríamos todos los amparos que se hacen para prorrogar. Un tema que hay que tener en cuenta es, ya de por sí, el titular de una patente tiene un plazo mayor a los 20 años. ¿Por qué?
porque el que solicita un genérico, además de tener que luchar con los amparos, etcétera, etcétera, tiene que comenzar a fabricar el producto cuando venció la patente. Durante todo ese periodo tiene, digamos, el titular de la patente sigue teniendo el monopolio durante todo el periodo que se demoró en elaborar el producto genérico. O sea que la patente dura 20 años, sí, dura 21 años o 22 años, que es el tiempo que se demoró en eso, dejando de lado, por supuesto, estos temas. Y por último, si no tenemos una buena regulación en materia, o sea, para que los médicos no puedan recetar marcas, ¿no?, sino que tengan que recetar el activo, ¿no?, tenemos el genérico de marca, y el genérico de marca sigue siendo un competidor muy fuerte del resto de los genéricos, entre otras cosas, porque hay todo un problema, sería muy largo de explicar, pero hay todo un problema de la relación de los médicos con los laboratorios, ¿no?, que hace que haya, por ejemplo, en México es común que los médicos le digan a los pacientes que hay que tomar el doble de un genérico para que tenga el efecto digamos, del genérico de marca, ¿no?, del que estuvo patentado. Entonces, eso hace que el genérico de marca compita, ¿no?, con beneficencia. COFEPRIS tendría que hacer una campaña fuerte diciendo: nosotros somos una institución seria que garantizamos que los genéricos son exactamente idénticos a los productos que estaban patentados. Esa debería ser una campaña en beneficio de los consumidores de fármacos en México. Bueno, perdón, creo que me excedí en los tiempos. Y tenemos el tiempo. Gracias, Rafael. Tenemos el tiempo un poco excedido. Antes de pasarle la palabra para sus respectivas intervenciones a los doctores Becerra y Ana Alba, quería también puntualizar, habíamos ya discutido allá por el año 2014 con el doctor Becerra, usted se debe a, habíamos dicho cómo México había impulsado la libertad de prescripción médica por el principio activo, convirtiéndose en un referente en ese sentido, por lo menos en Latinoamérica, ya que se estaba tratando precisamente de fomentar la no prescripción a través de la marca comercial, sino a través del principio activo, como para que el consumidor, el que va a la farmacia a comprar, tuviera la libertad de elegir la marca que considerara, sin verse compelido a tener que casarse con tal o cual laboratorio. Como está refiriendo el doctor Rafael, muchas veces existen, sabemos muy bien que existen combinaciones, entre comillas, donde el labor del representante médico, del visitador médico, es un todo con una farmacia o con un médico, ¿verdad? Le quiero pasar la palabra al doctor Becerra por si tiene algún comentario que hacernos. Tenemos unos 4 minutitos justitos para que cada uno 2 minutitos pueda decir entre el doctor Becerra y la doctora Ana Alba sus opiniones. Rafael pedía la palabra, pero yo de mis 2 minutos te regalo uno, Rafael. Mira, la cuestión de las flexibilidades en realidad es parte de una evolución del nuevo, como le dicen, de la nueva cultura de propiedad intelectual a partir de la década de los 90. Las flexibilidades son una respuesta a la necesidad de atenuar la propiedad intelectual, sobre todo en materia de farmacéuticos. Pero si tomamos en cuenta eso, nos damos cuenta entonces que las flexibilidades nos llevan a la necesidad de poner mucha atención en las legislaciones internas. Las flexibilidades, como lo mencionaba Rafael, nos están mencionando que los tratados de libre comercio, y sobre todo en materia de propiedad intelectual, tienen ciertas flexibilidades, y sabemos también, porque eso lo dicen los negociadores, los tratados de libre comercio tienen vaguedades. Eso nos lleva, insisto, a la necesidad
de una interpretación y una adecuación de la normatividad en materia de propiedad intelectual de acuerdo a las necesidades de desarrollo interno. Y parece que en México, ya no quiero decir son más que el Papa, porque bueno, aparte de que sí lo es, no se hace. Si la experiencia de la década de los 90 realmente nos llevó a una no negociación en materia de propiedad intelectual, y lo mismo sucede nuevamente, lo que nos quedaba era precisamente aprovechar las flexibilidades y poner precisamente las licencias necesarias que exigen los momentos de pandemia, y eso no lo vamos a hacer, como lo decía Rafael. No quiero repetir lo que dijo él. Quiero solamente puntualizar que nos estamos dando cuenta, por lo que acaba de decir Rafael, que la legislación en materia de propiedad intelectual no es cualquier cosa. Eso requiere una mayor discusión en donde haya la participación de todos los sectores sociales y una adecuación de los tratados de acuerdo a las necesidades del país, que definitivamente no se hizo, desafortunadamente. Muchas gracias, doctor Becerra. Doctora Alba, si quieres, Ana Alba, si quiere añadir algo. Muchas gracias, Marta. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con esto último que comentaba el doctor Becerra respecto de la exposición del doctor Pérez Miranda. Creo que las flexibilidades que no hemos tomado o las ventajas que no ha tomado el legislador para proponer en la nueva ley, bueno, tiene un fallo que para mí es como digamos, como a lo mejor es porque nunca se ha hecho anteriormente, o ignoro si se ha hecho anteriormente, ¿no? Porque mientras celebramos que se hayan invitado a personas de la industria, que se hayan invitado a académicos a las discusiones, creo que lo que nos falta hacer un estudio científico concreto para ver qué le sirve y qué no le sirve a nuestro país, en dónde está la falla, y cuáles son las actividades concretas de nuestro país. Un estudio de esta naturaleza no existe, o por lo menos no existió, o para la promulgación o para tomar o no estas nuevas flexibilidades, y caemos en lo que ya decía el doctor Pérez Miranda, de copiar y pegar algunas de las disposiciones, de discutir sobre bases que ya fueron acordadas dentro del tratado, sin adecuarlo a las necesidades específicas de nuestro país. Entonces, para mí eso es lo que tal vez hace falta, un estudio científico bien hecho, que nos diga qué es lo que necesita en específico nuestro país y qué es lo que le va a ayudar en específico a la situación de nuestro país a mejorar, qué es lo que se pueda poner dentro de la ley. Muchísimas gracias, Ana. Voy a Perdona, nada más, Marta, perdóname, perdón. Sí, como vi la pregunta también de Quetzali y me la quería ir aprovechando. Pero todavía no estamos dice que sí. en la parte de preguntas. Bueno. Pero tiene que ver con esto del doctor Pérez Miranda que habló. Quería dar nada más mi opinión al respecto de que si la nueva ley es excesiva en la protección de las patentes, con lo que refería el doctor acerca de los estudios que se piden de COFEPRIS, con las extensiones, en el tiempo de protección de las patentes debido al tiempo que se tarda en los trámites. Yo creo que sí yo creo que era una necesidad administrativa, pero que por supuesto, y va relacionado con esto último que mencioné, va a poder tener un impacto al derecho de salud en México, y entonces se tomó la decisión quizás únicamente viendo la necesidad administrativa de solventar esos tiempos administrativos, pero no se hizo cuál iba a ser el impacto de esta disposición en el derecho a la salud. Gracias, Marta. No, al contrario. Entonces, no sé si Rafael tendrías alguna opinión que agregar para si no pasar a las otras dos preguntas que tenemos del público. No, lo único que quería agregar era que según información de la Secretaría de Salud, el 25%
de los fármacos en México son recetados por los médicos contratados por las farmacias y que están adscritas a las farmacias. Y es el 25%, no es poco, ¿no? Claro. A mí me parece realmente preocupante lo que habías dicho en la cultura social del que va a la farmacia, cómo piensa que solamente aquel medicamento de patente o que tenía, que era el titular de la patente, ese laboratorio es el único confiable. Me parece que ahí eso va directamente incluso en función a un desprestigio de la función del COFEPRIS, ¿verdad? Porque significa que las pruebas de seguridad y eficacia que ellos realizan no hacen eco en la población como para tener una labor de conciencia en que la población puede ir confiada, mejor dicho en español, perdón, a comprar ese medicamento a la farmacia como si fuera aquel que tenía la patente anteriormente. Eso sí es algo que habría que reflexionar detenidamente desde el punto de vista social. Quiero pasar a dos preguntas del auditorio, porque la tercera ya fue respondida, que era la de Quetzali. Ambas son para el doctor Becerra. La primera de ellas es, ya que hay una desconexión entre el rol del INPI y el objetivo de fomento de investigación y los consecuentes registros de patentes, ¿cuál es la salida? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si considera preocupante la eliminación de la cláusula moral, le estoy leyendo la pregunta tal cual, en la Ley de Protección de la Propiedad Industrial, con base a la cual se han negado algunas patentes en Europa. La primera pregunta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, desde hace buen rato lo que estábamos proponiendo es una idea de que el INPI tiene que salir de su actividad de ser meramente administrador de la propiedad intelectual. Y eso parece que le ayudan los legisladores porque le dan más funciones, no solamente la función de administrador, sino la función de policía, la función de tribunal, cuasi tribunal administrativo, en fin, cuando una de las funciones fundamentales es precisamente el diseminar, así se considera técnicamente, el conocimiento tecnológico. Yo creo que el INPI, desde hace un buen rato, lo vengo diciendo, debería tener una mayor actividad en realizar convenios con las universidades, con los institutos de investigación, para precisamente que haya esa diseminación del conocimiento tecnológico y ese flujo de tecnología que tienen en sus acervos. Una de las cosas que propongo yo es precisamente que el INPI venda paquetes tecnológicos a quien lo necesite. Un tanto en las nuevas facultades se menciona, no con esa palabra, pero podría intentarlo el INPI. Por otra parte, debería tener un mayor acercamiento con el CONACYT. El CONACYT es la entidad del Estado mexicano, precisamente es el rector de la ciencia y la tecnología. Pero cada quien camina por sus rieles separados y yo creo que debería haber una conjunción. Es decir, hay que realizar una política de Estado en materia de desarrollo científico y tecnológico en donde una parte importante sea el INPI, no totalmente, pero que sí una parte fundamental sería el INPI. Parece que yo lo que veo es que los directores solamente se dedican a ver cómo se aumenta el registro, la obtención de patentes y de marcas, etcétera, y esos son lo que informan en sus en su propaganda, ¿no? Tantas patentes, pero no es suficiente, no es suficiente. El acervo tecnológico, el acervo de conocimiento es muy valioso para solamente tenerlo ahí.
Y en lo que lo que se le llama la cláusula moral, me parece que es necesario mantenerlo en la legislación. Eso está bastante explorado en Europa. Tiene además una reglamentación. Creo que en la nueva ley sí se especifica un poquito más, pero me parece que hay que entonces aplicarlo. La Oficina de Patentes Mexicanas no le debe de temblar las piernas cuando pueda aplicar la, la, la cláusula moral, que tiene que ver con salud y tiene que ver con medio ambiente. Pero está en la ley. Muchas veces, de los elementos legales o las disposiciones legales no se aplican, quizás por motivos de carácter político. Tenemos una última pregunta que viene de parte de Quetzal, y precisamente por eso no quiero dejar fuera la pregunta, una adición a la pregunta anterior. Si el sistema público de salud adquiere la mayor parte de sus medicamentos en versión genérica, más bien es una afirmación que ella da y que colige también de lo que se está debatiendo ahora. Si hay alguien que quiera agregar sobre el punto algo. Sí, bueno, acá en el chat platicábamos, Marta, que es natural que las farmacéuticas no nada más hagan uso de las patentes para proteger sus productos, ¿no? Hacen uso de otros tipos de propiedad intelectual, como puede ser muy, muy fuertemente las marcas, incluso ahora que ya se permite en nuestra legislación desde el 2018 el registro de marcas tridimensionales, por ejemplo, para el registro de las pastillas, etcétera, de tal forma que es una estrategia de mercadotecnia que utiliza otros tipos de propiedad intelectual para que el público que la consume asocie el medicamento no nada más con la patente, con lo que está compuesto, no nada más con el compuesto, sino también por cómo se ve. Y si bien esto, digamos que es una práctica válida dentro del comercio, otra vez pega, como ya lo refería Quetzali, pues en el derecho a la salud, ¿no? Porque la percepción del consumidor no nada más va a ser, sí, pues me alivio con esto, no, me alivio con la pastillita morada. Exacto, entonces, pues es un área que ha sido, digamos, poco regulada. El uso de la mercadotecnia, digamos que todo es un uso legal, pero ver cómo impacta esto dentro de los productos de salud y de qué forma se pudiera regular. El no abusar, ¿no? El no abusar para que las personas puedan tener, no nada más el acceso a los productos que son de genérico, sino que sean de buena calidad y que no tengan este prejuicio en contra de las que no son marcas. Muchísimas gracias, Ana. Marta, Está pidiendo, parece, la palabra Rafael. No, quería aclarar de que el IMSS y el ISSSTE no, la mayor parte de lo que, o sea, el IMSS y el ISSSTE garantizan el abastecimiento a la sociedad y la Secretaría de Salud del cuadro básico. En ese cuadro básico no necesariamente están los fármacos de punta más caros. Ya la Corte ha planteado, ya hay una serie de fallos que obligan a que se suministre el fármaco más eficiente, no solo el fármaco de ese tipo. Y respecto a la cláusula moral, yo creo que hay que eliminar la cláusula moral. Lo que hay que hacer es prohibir la comercialización. Digamos, el premio Nobel se basa en una patente inmoral, ¿no? O sea, en el patentamiento de un explosivo que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, pues para matar muchísima gente. Entonces, digo, el tema es más, los tratados internacionales obligan, cosa que nuestra ley se olvidó, ¿no? Que no se puede prohibir, ¿no? Por ese solo hecho. Un ejemplo es, en este momento se copiaron prohibiciones de la legislación europea, ¿no? De la directiva sobre patentamiento biológicos en general. Hoy en día con el CRISPR-Cas9, ¿no?
muchos países están autorizando la investigación sobre embriones, eliminando la posibilidad de multiplicación del embrión, ¿no? Se van a poder patentar, no se va a poder patentar. En la inseminación artificial se pueden utilizar embriones, se van a poder utilizar o no, bueno, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el tema de la patente no tiene, o sea, la patente, no como pretenden las grandes corporaciones, hace décadas que se sabe que las patentes no otorgan el ius utendi. La patente solo otorga el ius prohibendi. Es decir, la patente solo le otorga al titular el derecho a prohibir que otro fabrique lo mismo que él, lo que él patentó, ¿no? O el proceso, o utilice el proceso que él patentó. Por lo tanto, no hay por qué prohibir una patente basada en cuestiones morales. Porque además cuestiones morales siempre implica la participación de alguna iglesia. Y generalmente las iglesias, pues desde que son las iglesias, pues se dedican a molestar. Entonces hay que tratar de evitar, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que todo tiene que ser patentable, porque es ius prohibendi. La ley tiene que ser eficiente en evitar la comercialización. Si no, la morfina, ¿la patentamos o no la patentamos? El tema es garantizar, digamos, una comercialización eficiente. Pero bueno, ya llevamos mucho tiempo. Sí, llevamos mucho tiempo. Aprovecho nada más para decir que la posición precisamente de la Cátedra de Propiedad Intelectual en Brasil, en la que estoy, también es de la posición de la eliminación de la cláusula moral, y hemos debatido también precisamente sobre aquellos argumentos ideológicos que a veces sustentan la defensa que poco tiene que ver con la obtención de una patente o no, ¿verdad? Doctor Becerra, no sé si usted quiere agregar algo más. Sí, porque yo fui el que afirmó que está bien la cláusula moral y que debe de aplicarse. Voy a leer lo que dice la ley, y a eso me refiero, a la cláusula moral. No sé de qué estamos hablando, no estamos hablando de que moral en el sentido estricto de la palabra, y ni siquiera religioso. Así se le denomina la cláusula moral, pero tiene un contenido específico. Dice el artículo 49 de la actual ley: no serán patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contrario al orden público o contravengan cualquier disposición legal, incluyendo aquellas cuya explotación debe impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente. Y en particular después se refiere. Creo que cualquier estado, y estamos hablando de propiedad intelectual, tiene una especie de paracaídas, de salvaguarda de su orden público. Menciona Rafael, por ejemplo, que el premio Nobel inventó la dinamita. Yo creo que si con esta cláusula moral que estamos quisiera el señor Nobel presentar su invención, sería rechazada, porque va en contra del orden público, qué sé yo. A eso se refiere. A mí me parece que al contrario hay que mantenerla, y que el gran problema es que no se aplique en muchos casos. Hay mucha flexibilidad en las oficinas de patentes en el análisis de las invenciones para otorgar el patentamiento. Muchísimas gracias. Yo creo que nos faltó el tiempo para debatir sobre estas cuestiones. Nos va a hacer falta otro seminario, ¿verdad?
Hubiera sido interesantísimo y placentero seguir, pero por cuestiones de tiempo tenemos que despedirnos. Yo quiero agradecer a los participantes del conversatorio, de ambos conversatorios, y también a los asistentes por sus preguntas. No pude trasladar todas las preguntas del auditorio, que van a quedar entonces con la promesa de un próximo encuentro, si así deciden los organizadores. Le cedo la palabra para que se cierre la sesión al doctor Pérez Miranda, por favor. Muchas gracias de nuevo. Estoy muy contento con el seminario, creo que fueron 3 días de muy buen trabajo, dejando de lado la participación nuestra, el resto estuvo fantástico, se hicieron grandes aportes, me encantó los enfoques críticos de casi todos los participantes, con plena libertad, y bueno, una invitación a que se siga con este tipo de reuniones, que se invite la participación oficial. Quiero hacer una mención especial a la participación de Cuauhtémoc Hugo, por su valentía. Él sabía que este era un seminario crítico e importante y se sometió, como deberían hacer todos los funcionarios, a los comentarios y a la crítica académica y de investigación. Entonces, mi especial reconocimiento, Hugo. Y no, le paso la palabra a Manuel, que como ven, no en todo coincidimos. Un ejemplo, Manuel, ¿qué pasaría si se hubiera prohibido el registro de la variedad vegetal de una marihuana mejor por la patente, ¿no? Y resulta que después se autoriza la comercialización de la marihuana y ya no sería nuevo. La moralidad es muy temporal, pero bueno, es una broma. Manuel. Bueno, Rafael, ya ves, por eso nos dicen hippies de vez en cuando. Bueno, yo también quiero reiterar mi agradecimiento a las 2 instituciones que hicieron posible este evento, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Maestría de Derecho de Acatlán. Agradecerle a todos los participantes de la UAM, y a todos los participantes que fueron de primer nivel, y creo que también tuvimos un público de primer nivel visto por las preguntas y las opiniones. Creo que los temas que tratamos apenas fue un pedacito de lo que es necesario tocar. En ese sentido, yo creo que estaremos diseñando nuevos seminarios, quizás los hagamos dentro de nuestro seminario permanente de propiedad intelectual, o bien en otro tipo de eventos con otro formato. En principio, pues nuevamente, muchísimas gracias